¿Alguna vez has sentido un hangover? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Hangover. Cuando una persona adquiere o nace con alguna deficiencia física o mental, decimos que es una persona diversa funcional, ya que este hecho no la hace disfuncional, sino que le permite desarrollar el resto de sus capacidades y habilidades, incluso mejor que quienes poseen aparentemente todas sus funciones. El trabajo sexual es otro gran tema que genera controversia, porque para muchos este podría ser pues no un trabajo, pero para otro grupo importante de personas es algo que también se puede elegir. ¿Cómo acceder al placer al que por derecho todas las personas podemos experimentar? El día de hoy tenemos a dos invitadas con quienes vamos a profundizar acerca del acceso al placer como un derecho, porque no me dejarán mentir, pero damos por hecho al cuerpo y a sus funciones. Bienvenidas a Bangover Podcast, Mon y Alexa. ¿Cómo Buenas, están? Qué muy lindo contentas, tenerlas aquí. muy contentas con Ya. esta invitación de hablar de este tema del derecho al placer. Qué Sí, importante y qué obvio. invisibilizado. Sí, súper necesario que se creen plataformas de estas donde genere ese tipo de contenido, la verdad que sí. Oigan, a ver, quiero contarles a las personas que nos escuchan y que nos están viendo, estamos grabando desde tres puntos del mundo muy diferentes. CDMX, Morelos y España. Qué increíble. De verdad, qué maravilla ha hecho la tecnología. Y yo creo que pandemia fue importante, ¿no? En que pudiéramos dar Un como este parteaguas. brinco. Totalmente, totalmente. Oigan, cuéntenos un poquito, por favor, acerca de ustedes. ¿Qué onda? ¿De qué la rolan en la vida? Pues, ¿quieres que empiece yo, Alexa? Ujú. Sí. Bueno, pues yo soy Mon, estoy Ana, encantada de poder estar aquí participando, gracias por la invitación. Y bueno, pues yo soy pedagoga y estudié educación social y con los años descubrí el tema de la asistencia sexual, me dio mucha curiosidad y empecé también a trabajar de ello y después a escribir de forma paralela. Así que, bueno, pues desde entonces he estado intentando dar mayor activismo y la mayor visibilidad posible a la asistencia sexual como derecho sexual. Así que esto sería un poquito. Y Un también eres poquito. sexólogo. Sí, y también soy sexóloga y también soy muchas cosas, pero como hemos dicho antes, las categorías podemos empezar a reducir. Ay, Yo muchas soy, gracias, Mon. yo soy Alexa Castellón Ángel Salí. Yo soy periodista, soy psicoterapeuta y sexólogo humanista y también escribo y también me gusta mucho la docencia y todo lo que tenga que ver con la educación sexual, con acompañar esta conciencia reflexiva, esta es seducir, a cuestionar y pues sí, a cuestionar todo lo que nos han impuesto como que es la norma. A mí me gusta esta travesura de seducir y traer a este lado de cuestionemos, ¿es así? ¿Es ha sido así siempre? ¿Tiene que ser así? ¿A quién le sirve? Y desde ahí me muevo. Qué padre, sí. Oigan, a ver, yo quiero contarles un poquito algo que ocurrió, que hablábamos un poquito antes de empezar a grabar. Eh, yo primero contacté a Mon porque vi una publicación que me hizo así un boom en la cabeza y que me parece que es un tema súper importante de tocar y de hacer visible, ¿no? En medios de comunicación. Y bueno, pues en este foro, ¿no? Que es este podcast en donde hablamos de sexualidad bajo la perspectiva de los especialistas que nos acompañan aquí. Y, y curiosamente, cuando empiezo a hablar con Mon, pues ella me dice, vamos a contactar con Alexa porque es con quien tengo esta mancuerna en México. Y entonces cuando veo a Alexa, me voló el cerebro porque hace pues yo creo que no recuerdo, debe tener como 10 años de esto. Yo conocí, a ver, conocí a Alexa, yo la vi
en un congreso, fue el primer congreso científico de sexualidad humanista. de sexualidad humanista. Ajá, justo. Y entonces ahí la vi, no me acuerdo si como ponente o si te vi como parte de quienes íbamos aquí a todo este rollo, pero ahí fue en donde la vi por primera vez y bueno, pues obviamente empecé a seguirla en redes ya algún tiempo después cuando empecé a ver que creaba contenido y todo esto. Y de verdad es un placer poder tenerlas aquí hoy en Vancouver. Oigan, quiero porfa que me cuenten. ¿Qué demonios es esto de la asistencia sexual? Vas, Cosas vas. del demonio, seguramente. Pues de hecho, con el tema de la asistencia sexual ha habido un poco de debate, ¿no? Y de polémica, porque ha habido, yo creo que Ujú. también mucha ignorancia, se ha hablado desde diferentes ámbitos y ha generado mucha no saber realmente qué es. Es como, realmente, ¿qué es esto de la asistencia? Entonces, para mí, es un acompañamiento sexual, ¿sí? Que se realiza pues, a personas con diversidad funcional que por sus propios medios, es decir, de forma autónoma, no pueden acceder a su cuerpo, no pueden acceder a su autoerótica, no pueden acceder a su placer. Y por lo tanto se genera o se crea pues, esta otra figura, ¿no? Del asistente sexual, que es el que le va a acompañar bueno, en ese descubierta, ¿no? De su propio cuerpo, de su propia autoerótica, de acceder también a explorar sus placeres y sobre todo es de carácter instrumental, porque muchas veces a la que se menciona la palabra discapacidad se suele asociar bastante a problema y justamente desde la asistencia sexual no lo vemos como un problema, todo lo contrario, ¿no? Nos queremos como desplazar un poquito de ahí y lo vemos como de carácter instrumental y rechazando un poco, desviándonos un poco de aquellas prácticas igual más terapéuticas, más rehabilitadoras, más médicas. Y lo vemos un poco eso, como una figura híbrida quizás entre trabajo sexual y asistente personal, porque en el fondo pues la figura de la asistencia personal lo que suele hacer es acompañar, ¿no? En la vida diaria a una persona que no puede acceder a, pues no sé, pues por ejemplo, a limpiar su propio cuerpo, ¿no? A temas de higiene, a temas de alimentación, algún acompañamiento, alguna salida. Entonces se crea esta figura para darle ese acompañamiento porque no puede acceder pues, a su propio cuerpo, ¿no? En diferentes cuestiones porque hay una reducción igual de movilidad. Y por lo tanto, justamente la única cosilla que se queda ahí como fuera dentro de las funciones de la asistencia personal es toda la esfera que es enorme de la sexualidad. Y de ahí surge ¡pum!, la asistencia sexual para dar apoyo a esta área concreta. Es que, ¿Qué? a ver, o sea, estos dos temas, a ver, de por sí ya la sexualidad es todo un tabú completito, ¿no? Es justo, ¿no? Es algo como de pronto muchas personas lo siguen conceptualizando como, a ver, se sataniza y desde esta palabra, ¿no? Satanizar de Satán, de que es pecado, de que, bueno, y toda una carga importantísima. Pero esto que estás diciendo, Mon, me parece que es sumamente, em, a ver, voy a repetir la palabra, pero es invisibilizado completamente porque Ujú. asumimos que por tener una diversidad funcional, que a mí este juego de palabras también en su momento me voló y me costó mucho trabajo como integrarlo en mi día a día, el concepto de diversidad funcional. Hoy me resulta como mucho más sencillo, pero es que justo eso, ¿no? O sea, la diversidad funcional, claro que todas las personas tenemos funciones y de pronto como el no tener una nos hace desarrollar muchísimo más otra serie de funciones que sí tenemos, ¿no? Entonces no nos hace disfuncionales, solamente nos hace diversos funcionales. Eso por un lado. Y por el otro, el trabajo sexual, ¿no? Que es yo creo que en muchas partes del mundo, pues es un trabajo que para muchas personas para las personas, pienso, de las esferas, de las familias, la sociedad que circunda a esta persona trabajadora, de pronto percibo que podría ser hasta algo vergonzoso, ¿no? Lo decimos como algo, como que mejor ni se dice, ¿no? Es un tema que mejor ni se toca por toda esta carga justo que tiene.
Entonces, el poder juntar estas dos cosas, la asistencia sexual con la diversidad funcional, porque justamente creo que hay muchas personas, creo que desde la crianza, ¿no? En donde no sabemos cómo, cómo para qué le voy a educar a mi hijo o hija en su sexualidad si no sé cómo va a ocurrir, no sé si tenga, ¿no? O sea, no sé si va a ocurrir. Y esto es algo que damos por hecho y entonces silenciamos porque, a ver, porque ya hay un montón de rollos que resolver, como la sexualidad, como para qué, como si desapareciera, ¿correcto? Es, es que sí nos han tocado un montón de puntos bien interesantes. Em, de pronto parece que este modo de asexualizar, ¿no? A todas las personas que entramos dentro de este paraguas grande de la diversidad funcional, es más fácil negar que entrarle, ¿no? Es más fácil decir, no, no, no tienen, no importa eso, que entrarle realmente al tema. Entonces, esta sexualización es brutal. Y ahora que tú mencionas esto de la diversidad funcional, es importante poner como el marco. Está la diversidad humana, somos todas las personas. En esta diversidad humana, pues la podríamos dividir en las personas normofuncionales y las personas con diversidad funcional, ¿no? Es decir, de este gran paraguas que dicen así debes de ser, así debes de pensar, así debes de sentir, así debes de ahí es esa gran caja que parece que mucha gente entra ahí y mucha gente también entra ahí desde una mascarada de querer estar ahí, no aceptar otras formas de vivir, sentir, expresar. Pero de esta cajita eh, de la diversidad funcional, no todas las personas viven con situaciones discapacitantes, que es ahí donde entra la figura de la asistencia sexual. Es decir, yo, Alexa, entro en esta categoría de diversidad funcional, tengo una limitación física, una lesión medular, pero tengo movilidad en mis manos. Es Claro. decir, puedo acceder a mi corporalidad, a mi exploración, a mi autoerótica y al cuerpo de mis amantes, ¿no? Entonces, para mí, persona con diversidad funcional que entra en esta discapacidad motriz, aún así no es para mí la figura de la asistencia sexual. Como lo dijo Mon, es para una persona, es de manera instrumental, es decir, como la figura de el asistente personal que va a estar ahí, pues no te va a peinar, ¿no? Si yo no muevo las manos, no me va a peinar como le dé la gana. Yo le voy a decir izquierda, derecha, hazme la raya en medio, ahora hazme la trenza, pégame aquí. Al final yo le voy a estar guiando porque me estoy peinando a través de sus manos. No esa persona va a decidir cómo peinarme a mí. Por aquí lo que pasa con esta figura de asistencia sexual es que es de manera instrumental y lo que se necesita es recuperar a la persona sujeta de derechos, su autonomía, su capacidad de agencia. Y esta, pues sí, es esta parte de el poder explorarse, ¿no? Y no como, y como justamente dice Mon, no como estas otras figuras que yo te voy a enseñar o yo te voy a acompañar, o sea, desde otros encuadres también interesantes, pero no es este encuadre de la asistencia sexual. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, pero a ver, cuéntenos, por favor, un poquito más, ¿qué tareas lleva a cabo una persona asistente sexual? Porque, a ver, esto que estás diciendo, por supuesto que cambia muchísimo la idea de entrada que se podría generar con nada más con el nombre, ¿no? Asistencia sexual. Con esto que nos estás contando, me parece que, por supuesto que tiene muchísima más profundidad de, de, de lo que podríamos entender. Por favor, ¿qué onda? ¿Qué es lo que lleva a cabo? ¿Qué tareas hace un asistente sexual? Pues mira, si quieres voy respondiendo ahí un poquito a esta. Las funciones o el rol que ocupa realmente esta figura es básicamente apoyar, ¿no? Acompañar a la masturbación, acompañar a el acceso al propio cuerpo de la otra persona cuando se trata de pues, una persona en concreto, pero muchas veces, por ejemplo, yo he tenido que acompañar a una pareja, ¿no? Dos personas que igual no tengan acceso a su propio cuerpo porque tengan una reducción de su movilidad y por lo tanto necesiten de esta figura externa para que les apoye en tener relaciones eróticas entre ellos mismos, o entre ellas mismas, o entre la persona y los diferentes amantes, ¿no? Con los que quiera compartir ese encuentro erótico.
Entonces, muchas veces sí que es verdad que a la asistencia sexual se la malinterpreta y se acaba como diciendo que es prostitución encubierta o así, justamente porque no se acaba de entender que el rol, ¿no? Y que estas funciones son muy distintas. Porque, por ejemplo, en prostitución, pues sí que hay unas prácticas sexuales mucho más amplias, ¿no? Puede haber sexo oral, puede haber coito, puede haber penetración, es decir, las prácticas son mucho más amplias y la asistencia sexual simplemente es un acompañamiento a la masturbación y, como ha dicho Alexa, mediante la toma de decisiones y la autonomía de la otra persona. Entonces, creo que esto es importante de, no sé, de destacar. Creo que es Y que sí súper, es y que no súper es. importante. Sí, 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 totalmente. Y a ver, y aquí hay también, creo que entre esto que están comentando, me parece que también es súper importante porque Alexa, decías ahorita hace un momento, ¿no? Yo soy una persona que puede, a ver, que tengo acceso a mi cuerpo, ¿no? Y entonces una asistencia sexual probablemente no sería para ti. Es decir, Ujú. la pregunta sería, ¿quiénes pueden acceder a la asistencia sexual? ¿Son personas que no tienen movilidad o tanta movilidad? ¿Quiénes pueden acceder a ello? Pues bien, Bueno, personas que igual no tienen movilidad o la tienen muy reducida y no pueden acceder a su propio cuerpo, como ya comentaba, ¿no? Al cuerpo de la otra persona con la que quiera tener ese encuentro erótico. Y a la vez esto, ¿no? Asistencia sexual es trabajo sexual. A veces esto me gusta explicarlo porque, bueno, pues el trabajo sexual es como un gran paraguas donde van saliendo diferentes marcos. Hay el marco que es la asistencia sexual con este rol y estas funciones en concreto y luego habían pues otros muchos marcos, ¿no? Que abarca el trabajo sexual. Puede ser una persona que haga webcam, una persona que haga prostitución, una persona que haga masaje erótico, otra que haga vídeos, ¿no? Es decir, dentro de este gran paraguas hay muchos otros marcos con unas funciones muy concretas y esto sí que es importante visibilizarlo. Y antes también cuando has comentado que la asistencia sexual está como muy invisibilizada porque en general las personas con diversidad funcional, su sexualidad sigue estando muy silenciada, ¿no? Creo que es porque no entendemos que la sexualidad o las sexualidades son súper amplias, súper plurales, abiertas, ¿no? Y que sexualidad no solo es lo que nos imaginamos de un coito, unos genitales, ¿no? Sino que sexualidad puede ser ir de la mano con mi pareja dando un paseo. Sexualidad es yo decido hoy qué camiseta me pongo y si me quiero hacer un piercing o no. Sexualidad puede ser eso, compartir mis fantasías eróticas con X persona. Entonces, la sexualidad es algo tan amplio que bueno, que no hace falta como meterlo en un círculo, en una cajita pequeña y entonces esto, no podemos negarle la sexualidad a nadie porque todas las personas desde que nacemos hasta que morimos tenemos sexualidad, ¿sí? Entonces, pues muchas veces también hay como este estereotipo o este prejuicio, ¿no? De que las personas con discapacidad no tienen sexualidad o son esas eternas infancias, ¿no? Eternas criaturas porque se les acaba infantilizando mucho. Pero yo quiero visibilizar también un poco desde aquí que la asistencia sexual sobre todo es derecho sexual, porque sí que considero que la asistencia sexual es una figura que contempla eso, el derecho sexual a acceder al propio cuerpo y que a través de otras prácticas del trabajo sexual sí que se llega a través de acuerdos, de pactos, ¿no? Entre dos personas adultas que quieran llevar a cabo pues X encuentro, pero no lo veo tanto como un derecho sexual, sino como acuerdos entre dos personas adultas, ¿no? Que libremente deciden qué les apetece hacer. Y esto creo que también es importante como resaltarlo de alguna manera. claro, creo que me gustaría hacer hincapié en eso que dice Mon, ¿no? En la asistencia sexual lo que está ayudando es a recalcar el derecho sobre el propio cuerpo, el acceso al propio cuerpo, ¿no? Entonces, cuando confundimos la asistencia sexual con la prostitución, ¿no? Tú no puedes decir que la prostitución es mi derecho, que yo tengo derecho a compartirme sexualmente. A los otros cuerpos no se les accede por derecho, se les accede, como dice Mon, por acuerdo. Entonces, eso es como el principal diferenciador entre la asistencia y la prostitución, ¿no? Que es un otro, como bien dice Mon, que entra en este paraguas de trabajo sexual, pero son diferentes. Por ejemplo, hay acompañamiento erótico, que ya es, digamos, como un estilo, otro modelo, que son personas que ya están, te van a acompañar. Digamos, yo, Alexa, que tengo lesión medular que tengo, pero quizás
tengo problemas o malestares en mi vida erótica y quiero practicar con alguien que tenga tacto, empatía, que sepa cosas, pues no voy con un asistente, voy con una persona bajo otro marco, que es el acompañamiento erótico. Es una persona que está sensibilizada, que va a saber cosas y que me va a acompañar mientras yo descubro y exploramos y desde el de mutuo acuerdo, pero no, o sea, vuelvo a lo mismo. Es muy diferente a la asistencia sexual porque en una asistencia no acceden al cuerpo, no hay besos, no hay interacción. Aquí la persona ni siquiera tiene, o sea, muchas veces ni siquiera es de que me guste, porque no es el objeto del afecto ni de deseo, es de que haya una conexión. Quizás hay mujeres que son heterosexuales y que se puedan sentir cómodas con Mon porque Mon les da esta seguridad y esta confianza de que las va a acompañar a explorar su cuerpo, porque Mon no va a ser su, o por lo menos su objeto de deseo, sino va a ser este vínculo que le va a dar esta seguridad, esta certeza, esta confianza de poder explorar su cuerpo por primera vez, tocar sus pezones. Estamos hablando de, porque a veces esta mente se va como, ay, ¿no? Y hay un testimonio muy importante de Daniel Robles Aro, ¿no? Que justamente que es un chico, es un activista muy importante aquí en México, una activista con parálisis cerebral, con una movilidad muy, muy reducida, y que empieza su discurso diciendo, tú te pica la nariz y te puedes rascar, ¿no? A ti. Y al final es, ajá, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo, si me pica la nariz, yo no puedo rascar cuando yo quiera. Yo necesito a alguien que me rasque la nariz. Imagínate si tengo otras sensaciones, otras inquietudes, ¿no? Entonces, es movernos desde la empatía, movernos desde este privilegio del cuerpo, del acceso a nuestro propio cuerpo y pensar en estas otras personas que si les pica la nariz no se pueden rascar y que si tienen ganas de sentir lo que es su ombligo, su cuerpo, quizás su vulva, su genital, sí, pero más que genitalizar directamente, sentirse, sentir que les tocan, o sea, eso es realmente salirnos de esta caja y abrirnos y entender la necesidad y la urgencia por regularizar esto, y como bien lo dice Mon, tanto en Suiza como en España, como en muchos lugares está bajo este marco del trabajo sexual, porque así lo es, pero en México se está moviendo desde otros lados porque la cosmovisión, el contexto es muy distinto a otros lugares. Y aquí se está empujando desde el derecho a la salud, porque entendamos que salud no solamente es ausencia de enfermedad, sino una sensación de bienestar holístico, es decir, mente, cuerpo, emoción, todo. Y la sexualidad entra en este derecho a la salud. Y desde ahí se están empujando, pues sí, algunos protocolos, algunas leyes, algunas incidencias para decir, ok, no quieren mover, porque para moverlo desde el encuadre del trabajo sexual tendríamos que regularizar todo el trabajo sexual y México no está preparado para esto. Entonces lo que se está haciendo España es tampoco, ¿eh? empujarlo desde Queremos. ahí para ver qué se puede hacer. Wow, chicas, me vuela la cabeza este tema. Está muy perro lo que están platicando, lo que están exponiendo aquí en este espacio. Me parece que, a ver, es súper importante lo que nos están contando. Eh, a partir de esto que nos explican, vaya, entiendo que hay toda una formación para ser asistente sexual. ¿Quiénes pueden ofrecer estos servicios? Pues, a ver, o sea, la formación que existe actualmente es la que justamente hemos creado Alexa y yo. O sea, antes de juntarnos nosotras y empezar a crear como este proyectito, previamente no había absolutamente nada. De hecho, yo cuando empecé a trabajar como asistente sexual, lo que eché en falta mucho es esto, porque sí que había, pues, por ejemplo, el documental de Yes We Fuck, o habían diferentes artículos aquí, al menos en España, de algunos autores, y muy interesantes esos artículos, pero desde una visión muy académica, muy formal, muy teórica, y justamente yo lo que echaba en falta era tener herramientas, ¿no? Para saber cómo hacer un asistente sexual, ¿no? En la praxis, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que hacer? Y como justamente cuando yo empecé a trabajar de ello, esto no estaba, ¿no? Eh, Alexa y yo pues empezamos a empezar a desgranar, ¿no? En qué necesitamos, ¿no? O que con un asistente sexual que empiece a querer empezar a trabajar en esta figura, qué habilidades y conocimientos básicos, muy básicos necesita. Porque tampoco queríamos como implementar una formación súper extensa, súper larga. O medicalizada.
Exacto, ni que fuera tampoco un título más, porque suficiente titulitis ya hay, ¿no? En la sociedad que nos plantea, ahora sacarte de este título y otro y experta en todo que tienes que ser. No era como desde ahí, desde esta intención, sino de, hey, si me estoy planteando realmente empezar a dedicarme a esto, ¿qué cositas así muy básicas necesito? Porque yo sí que es verdad que pues, yo venía del campo ya educativo, el campo social, había trabajado con personas con diversidad funcional, había trabajado ya bueno, pues de una manera pues más profesional en estos campos, pero si de pronto, pues, imagínate que soy peluquera y esto de la asistencia sexual me llama la atención, ¿no? No tengo esa base, ese recorrido, esos antecedentes, ¿cómo puedo, ¿no? Y entonces, pues Alexa y yo justamente pues empezamos a charlar, a ver de qué manera lo podíamos crear y bueno, hicimos esta formación que se hace online. Queríamos justamente tener ese carácter internacional porque pues Alexa vive en México y yo vivo en España, o sea, eso sí es una realidad, no se podría cambiar las cosas. Y porque después también nos dimos cuenta que había mucha gente interesada desde diferentes partes del mundo, porque ahora vamos a hacer la quinta edición y ha habido gente de Chile, de Argentina, de Brasil, de Portugal, de De Japón, España, México, de Japón. ¡Guau! O ¡Qué sea, Alemania. maravilla! sí, o sea, de pronto fue muy internacional y eso también ha hecho enriquecerse muchísimo la formación porque se han tejido, ¿no? Alianzas y ciertas sinergias entre Sí. muchas personas de diferentes realidades, diferentes contextos. Entonces creo que Oye, esto ha sido súper interesante. y creo que, a ver, esto deja, por supuesto, que saber al mundo que es, a ver, que es algo que está y que no podemos seguir ignorando. Claro, las necesidades están y creo que algo que ha sido muy grato darnos cuenta, Moni y yo, cuando estábamos creando esto, creíamos que era realmente para puras personas que estaban interesadas en ejercer la asistencia, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que ha sido mucho interés en madres y padres, ¿no? Que están descubriendo que necesitan saber más, ¿no? Y es como, ok, existe esto, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué onda? ¿No? Sexólogos, trabajadores y trabajadoras, y también sí sexuales, pero también sociales, pero también humanistas. O sea, como que ha crecido esta comunidad, muchas personas también investigadoras, ¿no? Pues, académicas, o sea, se ha estado abriendo y haciendo la comunidad muy rica, muy bonita, porque desde la postura que hacemos o que lo intentamos hacer Moni y yo, fue desde invitar a co-crear conocimiento en colectivo. No estamos nosotras diciendo esto es así y así es, ¿no? Sino invitar, ¿no? Decir, a ver, esto se trae aquí, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué traes? ¿Tú, verdad? Y desde la experiencia situada, porque no estamos hablando del extractivismo desde afuera, o sea, estamos metiendo nuestra experiencia. Yo sí soy sexóloga, pero también vivo con una diversidad funcional, también soy parte de este mundo, ¿no? Y también vivo lo que te estoy diciendo. Y Mon no te lo está diciendo de afuera, es pedagoga, es escritora y también esas cosas. Ha fungido este rol como de asistente sexual, ¿no? Entonces, desde ahí es como, pues desde la práctica, desde la vivencia, no desde el libro, no desde afuera, sino desde esta realidad situada, ¿no? Eso es lo que te invitamos a que discutamos. Entonces se ha hecho una comunidad bien rica y bien nutritiva con todas estas personas internacionales que desde su lugar les mueve esto y han aportado un montón a esta formación. Claro, es una diversidad de perspectivas impresionante. En México, por lo que estoy entendiendo, a ver, no tenemos, a ver, bueno, y no hay que ser como muy, este, muy inteligente para saber que en México no tenemos acceso a esto, ¿no? Y que más bien están abriendo camino para la asistencia sexual em, por otra vía, ¿no? Una vía, comentabas, como más desde la salud, desde el acceso a la salud, que me parece que está Ujú. increíble, porque somos personas integrales, ¿no? Al final. Entonces, en la actualidad, quiero preguntarles, ¿hay manera de acceder a una asistencia sexual en México? A ver, desde la plataforma de asistenciasexual.org, que es un proyecto que se llama Tus manos, mis manos, que crea Antonio Centeno, se crea aquí en Barcelona, en España. Pero sí que es verdad que si entras en la página web, también hay otras partes del mundo. Y en concreto, pues México está, ¿vale? Pero sí que es verdad que
pues hay pocos perfiles, hay pocas personas que están dadas de alta, ¿no? Como para trabajar, y también México es enorme. Entonces, claro, si igual, no sé, esa persona vive en algún pueblecito o en alguna región que no esté muy cerca de la capital o de grandes ciudades, es mucho más difícil. Pero aquí en España también me pasa. A mí muchas veces me escriben a veces desde zonas rurales o desde puntos del extrarradio, ¿no? De la periferia, en donde no hay viuda y entonces tampoco hay asistentes sexuales. De hecho, el otro día me escribió una persona de México. Oye, ¿tú vives en México o estarías dispuesta a venir a México a hacer asistencia sexual? Y fue como, bueno, complicado, ¿Por pero qué al no? menos sí que existe. Sí, yo encantadísima. Pero me refiero a que esta plataforma existe, lo que falta es más visibilidad, más formación y también pues, cierta regularización de esta figura para que realmente estas prácticas se puedan llevar a cabo, ¿no? Y haya pues, más personas interesadas en hacer estos acompañamientos. Porque hay gente que es eso, que si vive en algún lugar así muy desubicado, bueno, pues es muy complicado que haya una profesional allí cerca, ¿no? Que pueda hacer ese acompañamiento. Inviable. Claro. Y como dice Mon, la verdad que asistenciasexual.org, este proyecto de Antonio Centeno es, digamos, el precursor de todo esto, como que fue la primera vez que una plataforma se hizo pública con un directorio que sí empezó en España, pero que se ha ido poco a poco, pues sí, creciendo, ¿no? Esta visibilización, pues sí, esta plataforma que pone, ¿no? Y también ha inspirado a otros, por ejemplo, en México está Colectivo Libertinaje, que está totalmente inspirado en la de Antonio Centeno y cumple bajo el mismo encuadre, porque digamos que el encuadre lo es todo y hace diferencias. Hay otros encuadres de Sex Assistant, por ejemplo, que junta la asistencia con el acompañamiento erótico, ¿no? Pero digamos que ese es otro encuadre. El de Antonio Centeno es, digamos, el que Mon y yo estamos tejiendo y ese es el marco que nos guía, Posicionamos, sí. digamos, y nos posicionamos bajo ese encuadre y este otro que mencioné también. Pero digamos que hay múltiples formas de Muchísimas. interpretar. Depende del encuadre, yo diría. Ok, ok. Oigan, no puedo creer que se nos fue el tiempo. Me encantaría, por favor, que nos dieran 5 tips sobre asistencia sexual. Bueno, yo creo que asistencia sexual es una figura para promocionar el derecho sexual, como primer tip. Y no todas las personas con diversidad funcional necesitan de asistencia sexual, porque hay muchísimas personas con diversidad funcional que viven su sexualidad de forma súper rica y súper plena y no necesitan de este recurso. Y bueno, comentar también, la asistencia sexual es trabajo sexual. No hace falta irnos por las ramas y decir, no, no quiero que sea asistencia porque no quiero el estigma. Es trabajo sexual, ¿sí? Bueno, ya he dicho tres, no sé si Alexa quieres complementar con algún par más. Eh, también esta parte de eh, la sexualización, no dejarnos otra vez contaminar con esto de son angelitos, porque cuando les decimos angelitos, y en masculino, angelitos estamos quitándole su condición de seres humanos, de ser sujetas y sujetos a derechos. Entonces, todos estos discursos capacitistas infantilizan, asexualizan y solamente lastiman a las personas porque es negar su humanidad. La sexualidad nos cruza, nacemos como seres sexuados y morimos como seres sexuados. Es una potencialidad. Hay quienes también, es importante mencionarlos, son asexuales, porque así lee, y no es cuestión de obligatoriedad de, no todos o nada, ¿no? Porque es esta diversidad dentro de la diversidad, pero sí contemplar que cuando les negamos desde el lenguaje marca realidades. Entonces, tener también mucho cuidado por cómo nombramos, porque también impacta. Y Entonces, muchísimo. ujú, ujú. Sí, de alguna manera creo que la asistencia sexual intenta romper con todos estos estereotipos, prejuicios, ¿no? Considerar a la persona con diversidad funcional como un cuerpo deseante y deseable,
sobre todo, y acabar deconstruyendo un poco ese imaginario social o imaginario sexual que tenemos, ¿no? Porque es el que pues, estamos acostumbrados y empezar como a deconstruirlo y a encontrar esas fisuras, ¿no? Que te hagan replantearte las cosas. Sobre todo esto, hacer pensar a la gente. Sin duda hay Eso. muchísimo trabajo por hacer yo creo que en todas partes, en México, pero Ujú. en todas partes. Eh, Quiero hacerles una pregunta y vaya, es como una duda, una curiosidad que tengo. Eh, ¿Cómo, vaya, los costos de una asistencia sexual? Creo que es algo también importante porque en este mismo, em, pues, acceso que tenemos o no pues a todos estos servicios, me encantaría así como saber si hay si tenemos como un parámetro, hay como algún Tabulador. parámetro. No sé si ya un tabulador, pero ¿cuál es? O sea, ¿cómo se hace para de pronto decir, sí, es como, no sé, como una consulta, ¿no? Llegas a una consulta y sabes que el terapeuta te va a cobrar tanto. Pues, por ejemplo, en la página web de asistencia sexual, como puedes ver los diferentes perfiles en diferentes países, los precios también van cambiando. Yo te digo Fluctuando, más o ok. menos el precio que suele haber en España, que estarían entre 40 y 60 euros, que en pesos mexicanos ahora mismo no tengo idea de cuánto puede ser, no sé, Alexa, sí, pero bueno, No en euros sé, sería entre 40 y 60 la sesión, o la hora o la compra. Ok, que ok, serían entre 800 y mil como doscientos mil, más o mil doscientos, menos. ajá, ok, ok, Ujú. ok, está súper. Por favor, denos sus redes sociales, en dónde podemos seguirlas, en dónde podemos, a ver, si de pronto como hay alguien que le mueva, que haya dicho, a ver, a mí sí me encantaría formarme como asistente sexual, ¿qué onda? ¿Cómo pueden hacer para acceder a ustedes, a sus redes, a esta formación? Pues mi Instagram, por ejemplo, es mon.gsilva y allí pues ofrezco contenido diverso, ¿no? Sobre sexualidad en general, pero en concreto también sobre asistencia sexual. Y desde ahí también hacemos un poquito de promoción desde mi Insta y el de Alexa, que ahora lo comentará, sobre la formación de diversidades de asistencia sexual. Dentro de mi bio hay un Linktree y en ese link hay un formulario. En el formulario hay toda la información y también pues el formulario de inscripción a esta formación, que justamente aún hay plazas disponibles porque empezamos ahora a finales de abril, así que para quien esté interesado en poder participar, que nos escriba rápidamente para tomar nota. Y además también pues está mi libro de La resurrección de las monstruas, que es el primer libro bueno, que habla, ¿no? Sobre asistencia sexual realmente. Y en México está, de hecho, en Ciudad de México, en Utópicas, lo tenéis. Utópicas y Entonces, Somos Voces, creo, ¿no? También. exacto, sí. Mi ¡Wow! ¡Qué manager increíble! mexicana. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Mon. Alexa, ¿en dónde te encontramos? A mí me pueden encontrar en @qué vulgaridad en Instagram y también en el sitio web www.quevulgaridad.com, ¿no? Ahí, como dice Amor, pues yo comparto mucha información y contenido sobre erotismo, sexualidades, diversidades, resiliencia y todo lo que me parezca pro diversidad e incluyente y que invite a la reflexión. Ese es el espacio. Qué regalazo tenerlas aquí. Muchísimas gracias por compartir. Yo sé que esto es solo un poquitito de todo lo que saben y de todo lo que tienen que aportar a la sociedad. Les agradezco muchísimo por haberse dado este espacio para estar aquí en Bangover Podcast. No te olvides, por favor, de comentar, de seguir a Mon y a Alexa y de seguirnos a todas. Muchas gracias. Bye bye. Chao. Chao. ¿Alguna vez has sentido un hangover? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Hangover.